Bueno, y estamos en una nueva edición de Pensándonos a nosotros mismos, y esta vez con cineasta, guionista, documentalista, Eduardo Española. ¿Cómo te va, Eduardo? ¿Qué tal, Pancho? ¿Cómo andás? Bueno, contanos un poco cómo empezó tu relación con el cine, con lo documental, con esta actividad artística que desarrollas. Mi relación con el cine empezó exactamente al día siguiente de Trelew. Claramente. Yo hacía en aquel momento, era joven, el mundo era una promesa, y yo hacía pintura de caballete, en la cosa surrealista, la búsqueda de la imagen interior, todo eso. Y cuando, la noche de Trelew, cuando empezaron a llegar acá las primeras noticias, yo estaba en el taller con el cual trabajamos, éramos 2 o 3 pintores que compartíamos taller y experiencia. Y me pareció que todo lo que hacíamos nosotros, mientras hablábamos de lo que había pasado en Trelew, era una tremenda estupidez. Además yo había participado de charlas donde la cosa era sacar la pintura a la calle, ¿para qué? Y todo me pareció un ejercicio enanístico maravilloso. Yo decía, afuera hay una realidad y nosotros con nuestros planteos estéticos, a los cuales me gustaba y disfrutaba, no tenemos ninguna incidencia. Así que el cine fue como la consecuencia directa. Estudié cine, como se podía estudiar en aquella época, no como ahora, no teníamos las escuelas que hay ahora. Y me metí a hacer documentales. Primero entré en cine profesional, en producción de comerciales, hice montones de comerciales. Tanto como productor que como director. Pero los documentales se me cruzaron en el camino. Y tuve una época donde dejé de hacer comerciales, empecé a hacer documentales. Al principio eran por encargo, después, bueno, fueron algunos más personales. Y lo original que tuvo en su momento era que yo traía, hasta ese momento el documental, estoy hablando de los fin de los 80, el documental que hacía acá era prácticamente un noticiero largo. Y yo adapté al documental la estética y la narrativa publicitaria, entonces empezaba a ser mucho más dinámico. De ahí en más, mi relación con los documentales se mantuvo hasta mi primer largometraje fue no documental, era sobre un tema real, sobre la reserva ecológica de la Costanera Sur y los incendios, pero era ficción pura. Yo quería hacer ficción. Estaba, todavía de alguna manera en muchos cineastas está, esta cosa que la ficción es como superior al documental. Yo me hace acordar en pintura que a mí me gustaban técnicas que no era el óleo. Me gustaba otro tipo de técnicas, no solamente el grabado, me gustaba trabajar con tinta, sobre papel mojado. Y todos los que nos gustaban esas cosas siempre nos parecía que pintura era el óleo. Y la gente que hace cine piensa que cine es la ficción. Entonces nada, yo, igual que todo el mundo, pensaba lo mismo, así que hice una ficción, lo cual me fue muy mal y además era lo primero que hacía. Sin reserva era, ¿no? Sin reserva, exactamente. No fue tan mal, porque yo la vi en un circuito. A mí me tocó la oportunidad de ser director de la Reserva Ecológica en un tiempo, y la película Sin Reserva es como se convirtió en un mito entre las organizaciones ambientalistas de aquella época, que todo el mundo se reunía a ver Sin Reserva. Así que, me fue muy mal. Nunca hablamos de esto. Nunca hemos hablado de esto. No sabía esto tuyo. Sí. Me fue muy mal económicamente. Creo que fue mi familia y 6 amigos. Para colmo, esas cosas que vos conocés tan bien o mejor que yo, de los estrenos cinematográficos, llegamos con el último aliento rascando el fondo de la lata para poder pagar avisos en Clarín que había que poner, porque no existía ni Facebook ni ninguna otra alternativa. Y un distribuidor la tomó porque le interesaba, vamos a estrenar. 4 días antes del estreno, cuando ya no, digamos, en la lata no quedaba ni fondo para buscar nada, me dice el distribuidor que, bueno, se había enterado que ese día se estrenaba Misión Imposible. Que había que levantarla. Le dije, yo no puedo levantarla si... ¿Cómo hago? No tengo manera de comunicar ni siquiera que retraso el estreno. Por supuesto, nada. Fue mi familia y 6 amigos. Pero es muy gracioso porque al día de hoy, como yo soy guionista y socio de Argentores, me liquidan a mí, pero
no menos de 30 a 40 pasadas por mes de Sin Reserva en algún canal Circuito. de la República Argentina al día de hoy, y se estrenó en el 2000. Sí. O sea, en cuanto a comunicacionalmente no me fue mal, pero económicamente fue un desastre. Y después, cuando ya, yo con esa película perdí hasta mi casa, o sea, todo tipo de cosas, volví a hacer ficción. La enseñanza que en el arte hay brevas que tardan en madurar. Claro, el problema es cómo uno llega vivo hasta breve, claro. Si uno llega vivo al momento en que madura, pero ese es otro problema. Seguí así, tuve la suerte de ganar un par de concursos en el instituto cuando sacó un concurso para hacer una miniserie sobre la ficción, sobre el 2001. Uh-huh. Y ahí empecé por primera vez en un mediometraje que anduvo por los festivales y anduvo muy bien, a mezclar documental con ficción. Uh-huh. Y ahí me parece que, en mi opinión, yo por lo menos encontré algo que me satisfacía mucho. ¿Cuál es el documental que recordás con más cariño, por lo menos, y que te trajo por ahí más satisfacciones? Hubo un documental, hubo dos, pero sobre todo uno, que lo encargó CAME, la entidad de pymes, está Cornide, que él no se debe ni acordar, pero fue por la época anterior a Menem. Uh-huh. Y en la época esa de final de Alfonsín, comienzo de Menem, CAME encarga un documental, básicamente de archivo, que refiriera lo que había pasado en la Argentina. Uh-huh. Esto de haber crecido durante muchos años y de golpe encontrarse con que tiraba abajo todo lo que había construido. Uh-huh. Toda la desindustrialización. Exactamente, todo el proceso de desindustrialización. ¿Cómo se llamaba ese documental? La verdad no tiene un nombre, era el documental para CAME, que lo debe tener la gente de CAME o Jorge Folatelli, que fue el productor, que tenía como característica, para mí y para esa época además, de empezar a mezclar imágenes de ficción con documental. Sí. Y la imagen de ficción era un pibe que hacía una pila de cubos, uh-huh, y venía una especie de pelota gigante de piedra y se te la tiraba abajo. Uh-huh. Y esto era un leitmotiv que se repetía, cada vez se ponía más dramático a lo largo del documental, pero lo más maravilloso de ese documental fue de las pocas veces que yo en aquella época, insisto, hacía publicidad y documentales que entregaba, uh-huh, y nada más, no se pasaba en ningún lado, que ese documental se proyectó en el Luna Park, uh-huh, en un acto de CAME muy grande. ¿Te invitaron? Sí, fui invitado, no perfectamente. Y me acuerdo que llegué casi sin dormir porque habíamos entregado el documental, digamos, los sistemas de compaginación no eran como ahora, tan veloces, era otra tecnología. Y cuando presenté el documental me encontré por primera vez frente a público y viendo que algo que yo había hecho, la gente aplaudía en distintas partes del documental, y me pareció fantástico. La verdad me pareció, terminé muy contento con ese documental, y otro muy lindo fue uno hecho para una empresa que me encargó Walter Thompson, uh-huh, que fue para un evento particular que era una especie de la historia de la perfumería, uh-huh, que por supuesto no había dinero para hacer recrear, y entonces armé toda la historia de la perfumería con pedazos de películas de Hollywood, uh-huh, sacando pedazos donde usaba el perfume, de cualquier cosa, lo cual fue muy original y generó un atractivo. O sea, a mí el tema del documental de archivo siempre me parece que hay que terminar de completarlo, a menos que uno tenga un archivo muy particular. Pero vos también sos guionista aparte. No, seguro. ¿Y cómo es el proceso de concepción de un guión? ¿Es por encargo? Generalmente son guiones que parten de tu propia inquietud. Depende. La mayor parte de las... Por suerte, o por desgracia, pero por suerte creo yo, todos los largos que yo filmé son guiones míos, uh-huh, lo cual me permite una gran libertad para llevarlos a cabo. Digamos, Homero Mansi, Un poeta en la tormenta, que es el documental con ficción más grande que hice hasta ahora, fue por encargo. Directamente me llamaron, que querían hacer había un material de archivo, y si yo quería guionar y eventualmente dirigir. Uh-huh. Y acepté, y nada, terminó siendo una de las películas más lindas y que a mí me ha dado más satisfacción
en mi carrera. Y ese fue por encargo. Yo no tengo problemas en el tema por encargo. A veces, en general, la mayor parte de los guiones que he escrito, algunos son por encargo. Por ejemplo, Miguel Mato, hace unos años, él iba a hacer un documental sobre Haroldo Conti para Caras y Caretas y me llamó como co-guionista y codirector. Y también fue un encargo, digamos, no se me ocurrió a mí. Yo creo que... Haroldo Conti, la película que hace Grandinetti. Haroldo Conti, Homo Viator, así es. Homo Viator, la que hace Grandinetti, premio premio en Valladolid, premio de la crítica, unos cuantos premios internacionales, muy lindo laburo que hizo Miguel, y un guión que en su momento llamó la atención y que sigue teniendo, porque la película sigue estando, un punto que yo sigo defendiendo cuando uno se mete en esos temas, que es que con Miguel nos sentamos cuando empezamos a trabajar, y somos buenos amigos con Miguel, seguimos trabajando juntos, y empezamos a pensar, ¿por qué vamos a hacer un documental sobre Haroldo Conti? ¿Porque era un gran escritor o porque lo desaparecieron? Tomamos la decisión de que no iba a ser porque lo desaparecieron. Y eso es cuando lo chupan, está la mujer, que está encapuchada, pero escuchó y puede contar en detalles las circunstancias y el sufrimiento. Sorprendiendo a todo el mundo, decidimos que eso no iba a estar. Y la posición que yo suscribí era: no le vamos a dar ni 3 minutos de pantalla para mostrar cómo los militares destruyeron a un tipo invalorable. Lo que vamos a dedicarnos a mostrar es un gran escritor y todo lo que todos nosotros perdimos porque él no está. Y vos me nombraste Mansi, un poeta en la tormenta, que fue una película que tuvimos la oportunidad de verla, y en el próximo bloque te vamos a preguntar un poco cómo fue tu relación con este Mansi que apareció en tu vida, pero eso en el próximo bloque. Estamos en el segundo bloque de Pensándonos a nosotros mismos con Eduardo Españolo, director, guionista, documentalista, y habíamos concluido el apartado anterior hablando un poco de Mansi. Contame un poco tu experiencia con Mansi, ¿no? Porque hiciste una película bastante transformadora respecto a lo que era el relato porteño de Mansi, este gordito tanguero tan talentoso que aparecía por ahí como Malena y Sur y otros tantos. ¿Cómo fue esa relación con ese Mansi por encargo que me dijiste? Pero yo creo justamente que yo defiendo mucho las películas por encargo, posiblemente porque no creo que el cine sea arte solamente, creo que es mucho más que eso. Y cuando me encargaron un trabajo sobre Mansi, yo de Mansi conocía lo mismo que todo el mundo. Malena, Sur, 2, 3 más, y otros tangos que había escuchado pero no sabía que eran de él. Lanzado a investigar me encontré con todo lo que al final deduje que se había ninguneado a propósito de Mansi. Y apareció toda una dimensión política que yo la verdad no tenía la menor idea. Yo sabía que tenía una idea que era un tipo que había estado en política, pero no que había sido fundador de Forja, que había sido un tipo que cuando llegó lo del 30 tenía 20 años y ya tenía un comité en Tucumán con su nombre, o sea, un dirigente político de fuste. El tipo que Jauretche comenta que le enseñó a él a reconocer lo que era un líder, a aceptar un líder. En ese momento era Irigoyen, no Perón todavía. Y Jauretche reconoce... Es el que hace a Jauretche
saltar del conservadurismo al irigoyenismo. Absolutamente. Nada más ni Nada más. menos. No, pero además lo que Jauretche rescata es que lo consiguió convencer, sacarlo de esta cosa tan, no sé si tilinga, diría Jauretche, pero sí clase mediera, que es, no, lo importante son las ideas. El cuerpo de ideas, el líder, seguir un líder es no tener personalidad, digamos, todo esto. Es bárbaro. Seguir un líder es bárbaro. Claro, exactamente, es barbarie. Lo que le enseñó Mansi es, no, cuando vos seguís un líder, es porque el líder entiende y te representa. Si no, no es un líder. O por lo menos no es un líder para seguir. Y esta concepción de aceptar al líder fue lo que le permitió a Jauretche poder aceptar el liderazgo de Perón. Sin Mansi en el medio, no sé si hubiera llegado ahí. Exactamente. Y entonces me encontré con este gordito que tenía la facultad, para mí, guionista y director de la película, de transitar dos carriles maravillosos. Por un lado, el carril político, donde él invariablemente participó y sufrió las consecuencias. La UCR lo echa, fue el primero que echa la UCR, él y otro más, por haberse reunido con Perón. Y él decía, me están echando porque me reuní con el presidente de la República. Esto es absurdo. Ahora que los... Perdón, pero esta época los radicales están tan... dialoguemos con todos. Sí. Bueno, esto está en su historia. Y era Homero Mansi. Pero entonces era un tipo que militaba en la realidad y por otro lado, ciertas frustraciones que fue teniendo, que tuvo a partir de ser un irigoyenista, de sufrir el 30, la cárcel, el alvearismo, la cárcel, digamos, inclusive un dato medio particular. Él estuvo 3 meses sin que nadie supiera dónde estaba. Sin que desaparecido. Es lo que hoy llamaríamos un desaparecido, sin el componente de tortura, digamos, física estamos hablando. Sí, pero una cárcel de encierro tuvo, que fue una forma de una tortura. Cárcel de encierro que la única manera que consiguieron saber dónde estaba era por papelitos que él tiraba hacia afuera. Porque no eran centro de clandestinos, sino que era una cárcel, sí. Una diferencia importante. Pero si no hubiera sido por estos papelitos, no había manera de saber dónde estaba. Y eso que, obviamente, él era miembro del Partido Radical, así que fue buscado por abogados, no estaba en ningún lado. Y por otro lado, sus frustraciones o sus fantasías o aquella infancia perdida o infancia que él añoraba, tenía una capacidad de poetizar ese sentimiento y tenía para mí otras 2 cosas muy importantes. Muchos de los mejores letras de él, él aceptaba trabajar con otro. O sea, Sur es él es el autor de Sur. Ahora Troilo le modificó la letra, pero a lo bestia, inclusive la parte Sur, no es de Mansi, esa se la dijo Troilo. Y esto Mansi lo reconoce con toda tranquilidad, no tiene problema en trabajar con otro. Lo cual, a mí esta imagen de el autor que no se cree que él es el ombligo del mundo, sino que labura con otros, cuando en la época donde no había cantautores, donde había cantantes, había compositores y había letristas, y andaba bárbara la cosa. Esto era por un lado, y por el otro lado, siempre me sorprendía que poemas complejos, con imágenes muy complejas, el caso más paradigmático es Malena, pero en general todos los poemas de él son así de complejos, tenían una resonancia popular inmediata. Y yo supuse, sigo suponiendo, que era por aquella militancia que él tenía tan cercana al pueblo, que cuando hacía las cosas que parecían complejas, el pueblo tenían algo adentro que el pueblo le hacía propias, sin problema. Pero inmediatamente sus tangos eran éxitos totales en cuanto salía la partitura. O sea, ¿y a vos te trastornó un poco ese cambio, esa primera idea de hacer un documental sobre el tanguero y después encontrarte con este Mansi? ¿O enriqueció eso? A mí la verdad, Mansi para mí es una ruptura. Bueno, Néstor Ríos tuvo mucho que ver. El querido Ríos, y que lamentablemente no está, y vos tuvieron bastante que ver porque fueron
cuando lo fui a buscar a ustedes, cuando fui a buscar al Museo Forja y los encontré a ustedes, empecé a meterme en todo esto que, según tu definición, fue la revolución cultural de los 20, 30. Que de golpe me permitió entender, viste cuando vos tenés piezas por separado y se arma un rompecabezas, todo un proceso de identidad cultural que el peronismo sintetiza en una identidad política, sí, que para mí es uno de los elementos más importantes por el cual el peronismo se sigue manteniendo vigente. Porque no es solamente una identidad política, es una identidad cultural. O sea, el tango, el barrio, el barro, la murga, el bombo, el choripán, es peronista. Y es prácticamente peronista todo lo que define nuestra cultura popular del 30 para acá. Para adelante. Entonces, todo esto a mí me abrió Mansi. Y sobre todo, en la parte personal, como director, lo que me abrió fue descubrir que este cruce entre ficción y documental tenía una potencia fantástico. Me pareció que yo a veces cuando charlo de estas cosas, digo, el documental aporta realidad, porque aporta lo que pasó en la calle, pero la ficción aporta verdad, porque aporta los sentimientos, aporta los conflictos, aporta las reflexiones que alimentaban esto que pasaba en la calle. Entonces, en ese cruce, que no es fácil, es complicado, yo creo que ahí hay un lenguaje interesante. ¿Y ahora proyectos? ¿Estás filmando? Proyectos. Estoy filmando mi segunda miniserie. Tuve una primera miniserie sobre la Ruta 40 que hice para Sepia, me enteré que se va a por televisión ahora en la primera semana de julio en 360, que era muy loca porque contaba todo lo que pasa a lo largo de la Ruta 40, pero los problemas para contar la historia, lo que pasa en una ruta es que alguien la tiene que recorrer. Sí. Y ese que la recorre se transforma en protagonista. Y yo no quería que hubiera un protagonista que no fuera la ruta. Así que inventé que la ruta es un personaje que nace en su kilómetro 0 y muere en su kilómetro 5000. Entonces, mientras viaja, cuenta su propia historia o vive su propia vida. Con lo cual, saqué a un protagonista exterior. Y ahora, la gente de la Universidad de Lanús me convocó para dirigir otra miniserie de 4 capítulos sobre excombatientes de Malvinas, que mira a los excombatientes son 4 casos paradigmáticos donde el dolor o el trauma o la destrucción de la guerra, ellos la procesan en construcción social, de distintas maneras, no son todas iguales. Así que en eso, tratando de trabajar algunos otros proyectos más. Todo artista, cineasta tiene la película en la cabeza, ¿no? Obviamente no tenés por qué contar los secretos acá. Pero ¿con qué se relaciona esa película que sería la que... ¿O ya la filmaste o está todavía? ¿O está por venir? Yo tengo dos películas que para mí serían la película. Sí. Distintas. Sí. Las dos son políticas. Sí. Y de la época de atrás. Una es cuyo guion está escrito, pero es muy complejo, es muy caro, que es la adaptación de un libro de José Pablo Feynman, que es la crítica de las armas, que el guión se llama Matar a mamá, que es para mí una de las, por lo menos la única que yo conozco y una de las pocas que escuché, novelas, es muy loca la novela, es muy, muy, muy quebrada, pero que trata de contar un poco cómo fue el terror cotidiano bajo el proceso. Sí. El terror de los perejiles, de los que andaban por la calle y vos no sabías cuándo te chupaban y cuándo no, cuándo te paraba en un control y cuándo del control no salías, o cuando, como una amiga mía, salió a comprar pan sin documentos y nunca más volvió. Ese es por un lado. Y por el otro, un proyecto ambicioso del cual espero llevar adelante, que es contar toda la historia de las Islas Malvinas. Bueno, es Eduardo Españolo, guionista, director, realizador, productor también, hiciste producción. Sí, señor. Te agradecemos muchísimo esta visita, esperamos se repita y esperamos que esos 2 sueños se concreten. Y bueno, nos despedimos de este programa pensándonos en nosotros mismos hasta una nueva edición. Muchas gracias.